No. Estoy en comunicación con la senadora de Colombia, María Fernanda Cabal. María Fernanda, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por la invitación. Lamentablemente, a veces los presidentes, los gobernantes hacen cosas para distraer, como comúnmente se llama cortina de humo. Hace poco se difundió un video del presidente Petro en Panamá junto a una persona trans y todo el mundo está hablando de esto y los que critican, el presidente los llama nazis, reaccionarios. Se podría decir que independientemente de la veracidad del video es una cortina de humo, es una forma de distraer para que los colombianos no hablen de la crisis política y de los casos de corrupción que salpican al gobierno, incluso al hijo del presidente que está detenido. Pues la verdad es que yo creo que casi todo lo que hace Petro es cortina de humo. Él tiene atrás un staff de asesores, me supongo que cubanos, que son los que adornan toda su campaña mediática para hacer eso, distraer, estar en el foco de la opinión, mientras a punta de decretos va destruyendo el país. Yo sí creo que esto no tiene nada trascendente salvo ofender, me supongo que a conservadores, cristianos y católicos, y él nuevamente se ríe. Una cosa que llama la atención, usted que es una conocedora de nuestra región, lo que pasó en Bolivia, que solo el gobierno del presidente Arce, que es un aliado, un socio ideológico, por así decirlo, de Petro, dicen que fue un golpe de Estado. Y cuando líderes de la oposición, como el presidente Quiroga, el presidente Mesa, el presidente Evo Morales, incluso el presidente Milei, hablan de un autogolpe. ¿Usted qué analiza de los sucesos recientes de Bolivia? Pues que Bolivia es una narcodictadura. Ya sabemos que Arce se robó las elecciones como se las habían robado cuando anteriormente se logró derrocar a Evo, que América Latina es un chiste peligroso porque ellos juegan con la democracia para llegar al poder, pero lo grave es que llegan al poder con el narcotráfico, con empresas criminales como Odebrecht, con la minería ilegal, con el tráfico de personas, y cuando se quedan en el poder es muy difícil sacarlos porque ya no es solo el socialcomunismo de antaño, sino que es un narcoestado, es una empresa criminal transnacional. Todo esto es una pantomima. La gravedad es que Bolivia tiene de socios a Irán, tiene de socios a los rusos y tiene una deuda que no va a poder lograr ni pagar ni sostener para que la gente no siga empobreciéndose. Ese es el problema de estos países de América Latina. Muchos en su país la ven como potencial candidata presidencial. Recordemos que Colombia nunca tuvo una mujer presidente. Hace poco los mexicanos eligieron que una mujer va a gobernar su país. ¿Usted va a postular para las próximas elecciones a la presidencia de la República? Sí, es mi aspiración ser la primera mujer presidente de Colombia. Así es. ¿Cómo ve la situación de nuestra región, de nuestro continente, donde siempre hay crisis económica y crisis de gobernabilidad? ¿Cómo piensa que se pueden resolver estas problemáticas muy comunes en los países cuando hay gobernantes que piensan de una manera tan diferente? Incluso hay conflictos muy marcados como el de México y Ecuador por la situación de la embajada, la relación ahora entre Bolivia y Argentina por las declaraciones de Milei, incluso por las declaraciones de Milei que llamó al presidente constitucional de Colombia como un terrorista, cuando realmente él fue terrorista y lo que dice Milei es cierto, pero fue una gravedad, una falta de diplomacia del presidente argentino. ¿Usted cómo ve que se puede lograr una unión verdadera pese a estas diferencias ideológicas y políticas? Muy difícil. La verdad es que sí tiene que ser un poco más diplomático, sobre todo por estas aguas pantanosas que se viven, pero tampoco tiene uno por qué callarse como pretenden los bandidos que hoy detentan el poder. Aquí la única forma de salvar a América Latina es recoger y recordar su historia. Su historia
donde la invasión de la Internacional Comunista fue un hecho. Aquí hubo más de 400 grupos guerrilleros, incluidos los montoneros. Fue una estrategia internacional de la Comintern de exportación de la revolución. Encontraron asidero en clases medias que se apoderaron de las banderas de los conflictos populares. Encontraron el discurso achacándole todo a la herencia hispánica, encontraron discurso creando mitos y leyendas dignos de los psicópatas colectivistas como son los comunistas, iguales a los fascistas y a los nazis. Aquí se crearon grupos criminales que pusieron bombas a los policías, a los jueces, a los hijos de los jueces. Todo eso lo vivimos y lo vivieron ustedes también en Argentina. Pero lo increíble es que en todos los países, salvo Cuba, no lograron la tan ansiada utopía revolucionaria. Solamente en Colombia han sobrevivido las guerrillas terroristas. ¿Por qué? Primero por el narcotráfico, que se volvió parte de la esencia de la supervivencia criminal de Colombia, y segundo por los políticos y la clase política corrupta, que siempre que el ejército iba a derrotar a las guerrillas sacaba una banderita blanca de la paz, porque en el fondo lo que hacían era de la paz un negocio. No como ellos dicen, la guerra es un negocio, la paz también ha sido un negocio. Tristemente, hoy tenemos lo que queda. Por fortuna, ustedes se liberaron de lo que es esa pandemia socialista con Javier Milei, que no le ha quedado fácil, pero tiene la convicción de tener objetivos claros y transparentes, de no deberle nada a nadie y de creer en Dios. Esperemos que Brasil vuelva y se recupere de la tragedia de tener un bandido como Lula. Esperemos que en Chile vuelva la paz y la calma con José Antonio Kast y esperemos que Colombia no caiga en la narcodictadura. La última pregunta, llamó la atención que a partir de esta semana, más precisamente del 2 de julio, Perú le va a pedir visa y pasaporte a los venezolanos, ya que muchos ciudadanos venezolanos, no todos por cierto, participan en temas delincuenciales, incluso se dice la presencia del tren de Aragua en el Perú. ¿Qué opina de esta medida valiente de la presidenta Boluarte? Bueno, es que la migración en los últimos 5 o 7 años no se ha caracterizado propiamente por el migrante trabajador. Es una migración que nació desde hace 20 años por cuenta de Chávez y siguió con el dictador Maduro. Y usted va viendo qué personas migran y hacia dónde. El último que migra es el que no tiene nada que perder. No tiene nada, lo poco que tenía se lo quitaron, no tiene empleo, no tiene nada. Ese último que migra teme perder la vida por las expresiones criminales o teme morirse de hambre. Y en esos grupos sale mucho delincuente exportado por Maduro. Para mí no hay ninguna duda que esta forma de migración promovida por Maduro y sus secuaces es una forma de repoblamiento artificial a través de redes criminales de venezolanos. Lo que pasó en Chile, que acogieron a los venezolanos, les dieron trabajo y poco a poco la presión migratoria derivó en el tren de Aragua, quemando las montañas y asesinando gente en Valparaíso, se repitió en Perú, donde la gente no soportó y en 2 días expulsaron más de 6.000 peruanos, porque no es por xenofobia, es porque son redes criminales del tren de Aragua creadas desde el propio régimen, repoblamiento artificial. Acabaron Ecuador con el tren de Aragua y en Colombia, fuera de los propios delincuentes y criminales que tenemos, con reconocimiento mundial por ser expertos en la barbarie, se suma el tren de Aragua. Hace 3 días capturaron al más importante de todos, que vale la pena que usted lo referencie. Estaba perseguido, buscado por más de 180 países. Lo cogieron aquí en una zona céntrica de Colombia que se llama el Eje Cafetero en el departamento del Quindío. Entonces, si Boluarte lo hizo por presión de la propia población, yo creo que poco a poco muchos países tienen que hacerlo también. Muchísimas gracias. Espero poder seguir entrevistándola, ya que usted
es una referente de la política latinoamericana, independientemente que uno pueda tener diferencias o no, se sabe la vocación integracionista que tiene y la visión de la región. Muchísimas gracias, María Fernanda, muy amable. Gracias, Juan. Gracias. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.